Muy buenos días, amada iglesia. Buenos días. La paz y la misericordia de nuestro Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Antes de iniciar con nuestro sermón en esta mañana, quiero invitarlos a que por favor me acompañen a orar, a clamar al Señor para que sea Él quien hable a nuestros corazones. Acompáñenme a orar, por favor. Padre amoroso y eterno, te alabamos, Señor, en esta mañana. Te glorificamos hoy en tu día de manera especial. Te agradecemos, Señor, por permitirnos venir a ser alimentados por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de hacer parte de tu pueblo, de hacer parte de tus hijos y pertenecer a tu familia. Hoy te imploramos, Padre, que nos perdones porque constantemente pecamos contra ti. Que nos ayudes, Señor, a ser fortalecidos y morir a nuestro pecado. Que nos guíes, amado Dios, a través de tu palabra y que ella cumpla el propósito por el cual tú la envías a nuestras vidas. Suplicamos por sabiduría, por inteligencia, para poder comprender tu enseñanza y al mismo tiempo poder aplicarla correctamente en nuestras vidas. Y de esta forma, ser perfeccionados a la imagen de Cristo y alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, amado Dios. Y te imploramos que tomes las debilidades de este expositor y las uses para tu gloria. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones y cambiando nuestras vidas, perfeccionándonos, haciéndonos más a la imagen de Cristo. Gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana vamos a continuar con el estudio que hemos traído hasta ahora en nuestra serie de la Epístola de Santiago. Hoy vamos a estar exponiendo el versículo 7 del capítulo 4, donde Jacobo una vez más hace una exhortación. Y la exhortación que ahora nos hace es a someternos a Dios para de esta manera poder resistir al diablo y que éste huya de nosotros. Ahora Jacobo, quien ha venido exhortando a estos hermanos, les da un consejo. Les hace ver que la mejor manera para poder vivir una verdadera vida cristiana, una verdadera vida de creyentes, es sometiéndonos a Dios. Este consejo nos lleva a entender que debemos poner en práctica todo lo que Él nos ha dicho anteriormente y que nos lleva a obedecer toda la palabra. Nos muestra la importancia de la Biblia para nuestras vidas. Pero vamos a iniciar leyendo lo que nos dice el Señor a través de Jacobo en Santiago capítulo 4 versículo 7. Busquemos en nuestras Biblias Santiago capítulo 4 versículo 7 y a medida que lo vaya encontrando, le pido por favor se coloque en pie. Dice el Señor en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pueden sentarse. Este versículo lo vamos a estar exponiendo bajo el título Sometámonos a Dios para resistir al diablo. Y lo vamos a exponer en 3 encabezados. Pero quiero que tengamos presente que Jacobo en este versículo nos deja ver que nuestras vidas de creyente deben ser basadas en el sometimiento a Dios. Cuando nosotros realmente vivimos una vida sometidos a Dios, es porque realmente somos hijos de Dios.
hemos entendido el propósito que tiene Dios para nuestras vidas y nos sometemos a Él. Quiero iniciar con mi primer punto, al cual le he colocado por título, sometámonos a Dios. Y lo he basado en la primera parte del versículo 7. Leo para ustedes nuevamente el versículo 7. Dice Santiago en el capítulo 4, versículo 7 que acabamos de leer, nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este primer punto lo he basado en la primera parte que dice, someteos pues a Dios. Y es interesante leer todo el versículo, incluso este versículo solo, sin tener en cuenta todo lo que enseña la Escritura, nos da una gran enseñanza. Nos da mucha información de cómo debe ser nuestra vida de creyentes. Así mirándolo solo, sin tener en cuenta todo lo que dice el resto de la Biblia, nos hace ver o nos lleva a mirar que debemos someternos a lo que Dios dice en su palabra. Debemos someternos a Dios. Y si tenemos en cuenta todo lo que nos ha venido enseñando Jacobo, aún nos enriquece más para nuestra vida de creyentes. Aún se amplía más el mensaje que Jacobo nos está dando. Porque Jacobo nos enseñó precisamente en el sermón anterior que deberíamos dejar de ser amigos del mundo y hacernos más amigos de Dios. Que no debemos tener esa preferencia por el mundo, sino debemos tener una obediencia real a Dios. También nos mostraba que si hemos nacido de Dios, por lógica, seremos guardados celosamente por Él. Y esto nos lleva a querer intimar con Él, a querer tener esa relación cercana a Dios. Y ahora Jacobo nos manda, nos da un mandato, una orden a someternos a Dios. Y este, como les decía, es el mejor consejo que podemos encontrar en toda la epístola. Puesto que aquí Jacobo nos está llevando a entender nuestra vida como creyente. La palabra que se usa en el original, la palabra griega que se traduce aquí como someternos o como someteos, es la palabra griega hupotazo. Esta palabra, al traducirla, lo que quiere decir o lo que muestra es una acción voluntaria a colocarse a uno mismo por debajo o bajo la autoridad de otro. Esto con el propósito de mostrar respeto y obediencia. Entonces, aquí podemos ver, al mirar esta palabra, que está en modo imperativo, o sea, hay un mandato, no es si ustedes pueden o si ustedes quieren, sino que hay un mandato a someterse voluntariamente a Dios. Es un mandato que nos da el Señor a través de Jacob. Y aquí apreciamos algo así como ese mandato a rendirnos ante la autoridad que tiene Dios para nuestras vidas. Pero lo más hermoso es que aunque Dios tiene todo el poder y toda la autoridad para doblegarnos o para obligarnos a que le obedezcamos, nos da un mandato a que le obedezcamos amorosamente. No lo hace de manera violenta. El Señor no utiliza la violencia para que nosotros le obedezcamos, sino que nos dice, y aquí también tiene que ver con la responsabilidad de la que hablábamos ahorita con relación a la exposición de la escuela, nos hace ver la responsabilidad que tenemos como creyentes.
porque es nuestra responsabilidad doblegarnos ante la autoridad del Señor. Y el Señor no lo hace de la manera en que estamos de pronto acostumbrados a que para que se pueda ver la autoridad hay que obligarte o hay que obligarnos a que la cumplamos, a que la obedezcamos. Sino que por el contrario, el Señor en amor nos da este mandato. Por tanto, nosotros debemos tener claro que si nosotros obedecemos realmente el mandato de Dios, de esta forma podremos resistir toda la tentación que se nos presente. Y solo podemos resistir la tentación cuando realmente estamos sometidos a Dios. No se puede separar una cosa de la otra, pero algo importante es que este mandato es muy parecido a lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo al momento de enseñar a los discípulos cómo orar. Las palabras de nuestro Señor en Mateo capítulo 6, versículo 10, son muy parecidas a las de este mandato de someteos. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 6, versículo 10, donde el Señor nos enseña que debemos orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí, al igual que en el texto que estamos exponiendo, se le pide a Dios que sea Él quien nos domine, que sea Él quien nos gobierne, que sea Él quien nos someta a Él y a su ley. Cosa que, como ya hemos venido viendo en los textos anteriores, no estaba sucediendo en estos hermanos. Cosa que no era lo que se estaba viendo en estos hermanos, puesto que ellos ya habían sido incluso tratados de infieles. Ya habíamos visto cómo desobedecían el mandato del Señor, ese mandato de amarse los unos a los otros y ese mandato de toda la Biblia, que es tener al Señor en el primer lugar. Esto que nos ha venido enseñando Jacobo y que ahora nos lleva a ver que es nuestra responsabilidad someternos a Dios, obedecer al Señor, no es algo que sea solo o que ocurriera solo en los hermanos a quienes le escribe Jacobo. Esto también podemos ver esa desobediencia y esa falta de sumisión en la iglesia de hoy. Eso también lo podemos ver en nosotros mismos. Nosotros, sin darnos cuenta, dejamos a un lado todos los mandatos de Dios. Le desobedecemos constantemente. Esto rara vez nos damos cuenta de cómo quitamos a Dios del primer lugar en nuestras vidas. Y empezamos casi siempre con el descuido al estudio de la Biblia. Y es ahí donde está la manera clara en la cual nosotros debemos obedecer a Dios. Pocas veces sacamos el tiempo adecuado o dedicamos el tiempo a la búsqueda del Señor a través de su palabra. Solo así, estudiando la Biblia, podremos obedecer la ley de Dios. Porque si no conocemos sus mandatos, por lógica los vamos a desobedecer. El no conocer la ley de Dios nos lleva a desobedecerla y eso demuestra la rebeldía y el orgullo que aún hay en nosotros. Y esto va totalmente contrario a la sumisión. No podemos ser orgullosos y decir que estamos sometidos a Dios. No compagina una cosa con la otra. Porque someterse a Dios, que es el mandamiento que nos está dando Jacobo, nos insta a conocer la ley de Dios. Nos lleva a necesitar estudiar la Biblia
para saber en qué vamos a obedecer a Dios. De otra manera, no podríamos obedecer los mandatos de Dios. Someterse a la voluntad de Dios de manera voluntaria no se puede si no conocemos la voluntad de Dios. Yo no puedo someterme a la voluntad de Dios si no conozco cuál es. Si no conozco esa voluntad que Él ha revelado, que Él ha dado a conocer, que es a través de la Escritura. Solo estudiando la Biblia logro cumplir los mandatos que Dios nos da. Y aquí cabe perfectamente una frase muy usada por las autoridades al momento en que nos dicen que hemos violado una ley y nuestra respuesta casi siempre es que no sabíamos que existía esa ley. Y la frase que casi siempre nos dicen es: el desconocimiento de la ley no te exime de tu responsabilidad. No sé a cuántos en algún momento se le habrá dicho un agente de la policía, pero a mí sí una vez me lo dijeron y casi siempre lo dicen. Y de igual manera el Señor nos hace ver y nos muestra que el desconocimiento de lo que enseña la Escritura, el desconocimiento de los mandatos de Dios, no es una excusa para el momento en que lleguemos al juicio y el Señor nos muestre que hemos desobedecido una ley, de nada servirá que le digamos: es que yo no sabía que existía esa ley. Porque el Señor la ha revelado. El Señor la ha dado a conocer. Es nuestra responsabilidad que nosotros estudiemos y conozcamos esa ley que Dios ha revelado, esa palabra del Señor que es la que nos va a llevar a estar sometidos a Él. Se hace necesario entonces que saquemos el tiempo para estudiar y meditar en la palabra de Dios. Esto siempre o casi siempre se nos hace difícil porque tenemos otros compromisos que debemos cumplir. No nos alcanza el tiempo como para dedicar ese espacio a estudiar y a servirle al Señor. Es nuestra excusa más común. Son tantas mis obligaciones, son tantas mis responsabilidades que no me da tiempo de estudiar la Biblia. Pero el Señor nos dice que todo tiene su tiempo. Entonces, debemos más bien organizar nuestro día para tener ese espacio de intimidad con el Señor. Debemos organizar nuestro día para poder conocer a qué nos vamos a someter. ¿Cuáles son las leyes que nos regirán o nos rigen? Solo así realmente lograremos someternos a Dios. No existe otra forma. No nos podemos someter a Dios por lo que nos dice el pastor en el púlpito, sino por lo que el Señor enseña en su palabra. Lo que hacemos acá es la exhortación que Dios da. Explicamos lo que el Señor dice, pero es responsabilidad de todos estudiar la palabra. Solo así podremos cumplirla. Nuestro compromiso es estudiar la Biblia para poder obedecerla. Sacar ese tiempo específico para dedicarnos a intimar con el Señor. Sin embargo, el Señor en su misericordia no nos dice o no nos obliga a que dejemos a un lado nuestras responsabilidades. ¿Tenemos responsabilidades con nuestro trabajo, con nuestras deudas? Sí, y todas tienen tiempo específico. Incluso es de notar que cuando tenemos una deuda nos dan un tiempo específico hasta qué día podemos cancelar sin intereses por mora, por poner un ejemplo. Todo tiene su tiempo. Entonces, ¿por qué no sacar en medio de nuestros días, en medio de
de nuestras labores un tiempo para intimar con el Señor? ¿Por qué no dedicarnos a mostrar que realmente nos queremos someter a Dios? No a mostrárselo a los demás, sino mostrárselo a Dios. Ser responsables con Dios. Sacar ese espacio para orar, ese espacio para leer y estudiar la Escritura, ese espacio para glorificar al Señor y para servir a su novia. Muchas veces, y sin darnos cuenta, decimos amar a Cristo, pero no mostramos el amor por su novia. Nos olvidamos del servicio en la iglesia. Nos olvidamos de mostrar a Cristo sirviendo a su novia. Y es lo más común. Nunca tenemos tiempo. Siempre tenemos algo que ocupa el lugar del Señor. Y si no estamos sometiéndonos a Dios, jamás podremos resistir al diablo. Si no nos sometemos a Dios en obediencia en sus mandatos, que debemos conocer a través de la palabra, no seremos capaces de resistirnos ante la tentación, por muy débil que parezca. Para lograr resistir al diablo, que es nuestro siguiente punto, debemos realmente hacerlo con la fuerza del Espíritu Santo. Fuerza que adquirimos a través del ejercicio de estudiar la palabra. Solo así tendremos la fuerza para decirle al pecado no. Pero vamos a ampliar un poco más en nuestro siguiente punto, al cual le he puesto por título Resistamos al diablo, y que lo he basado precisamente en la parte del versículo 7. Leo para ustedes nuevamente Santiago capítulo 4, versículo 7, y este segundo punto lo he basado en la parte intermedia. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este resistir al diablo, que lo podemos ver en el orden en que Jacobo nos lo da, nos lleva a ver que para poder resistir al diablo debemos estar sometidos a Dios. Si no nos sometemos a Dios, no podremos resistir al diablo. Pero si no resistimos al diablo, tampoco nos podremos someter a Dios. Esto parece un trabalengua, pero realmente es la verdad, es la realidad. No se puede separar una cosa de la otra. No se puede pretender resistir al diablo si no estás lleno de la palabra de Dios. Si no conoces lo que Dios enseña. Si no sabes ni siquiera quién es Dios, ¿por qué no puedes resistir al diablo? Porque no estás sometido a Dios. Debemos someternos a Dios para poder resistir al diablo. Nosotros rara vez tendremos la fuerza propia para decirle no a una tentación y a lo provocativa que son, a lo provocativo que es el pecado, a eso que tanto nos gustaba hacer o nos gusta hacer. La única manera de decirle no es cuando conocemos lo que el Señor dice con respecto a ese pecado. La palabra que utiliza Jacobo aquí para resistir es antifistemi. Esta palabra griega se traduce como oponerse, contradecir o no someterse. Entonces, vemos el juego entre someterse y no someterse. Jacobo ha venido siempre haciendo este tipo de contraste y una vez más lo hace.
Sométete a Dios para que no te sometas al diablo. Este mandamiento, una vez más, nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La oración que hace y que conocemos como la oración modelo, donde podemos darnos cuenta de dos cosas. Uno, la importancia de someterse a Dios para poder resistir al diablo. Y lo otro, que solo podremos resistir al diablo con la fuerza del Señor. Es por eso que cuando el Señor dice en Mateo capítulo 6, versículo 13, acompáñenme por favor. Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y aquí podemos ver que dice, no nos metas en tentación, o como aparece en otras versiones, no nos dejes caer ante la tentación. ¿Qué quiere decir? Danos la fuerza para poder resistir la tentación. Entonces, debemos tener claro aquí, debemos estar, o se hace una necesidad, estar sometidos a Dios para lograr resistirnos ante las tentaciones que van a llegar siempre a nuestras vidas, que nos llevan a pecar contra Dios. Miren lo importante de este pasaje y de este consejo que nos está dando Jacobo en esta mañana. Porque debemos tener claro que con nuestras fuerzas nunca podremos resistirnos ante la tentación. Siempre caeremos ante aquello que el diablo nos pone frente a nosotros, porque él sabe que es algo que nos ha gustado siempre. Necesitamos de Dios para lograr decirle no a eso que tanto nos gusta y que nos llama la atención precisamente por nuestra naturaleza caída y que es el pecado. Aquí nadie puede decir que no peca, como dice el apóstol Juan. Todos pecamos. Y por nuestra naturaleza caída, a todos nos gusta el pecado. A todos nos llama la atención el pecado. Y solo podremos resistirnos cuando estamos sometidos a Dios. El apóstol Pablo nos da una enseñanza con respecto a cómo lograr tener la fuerza para resistir al diablo. Nos enseña y le escribe a la iglesia de Éfeso diciéndole que debe tener el creyente la armadura de Dios, o sea que debemos estar cubiertos por el Espíritu Santo realmente, que debemos estar sometidos a Dios. Es lo que enseña el apóstol Pablo cuando le escribe a los filipenses en el capítulo 6. En especial, voy a leer para ustedes la enseñanza que le da el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 6, versículos 10 y 11. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11, donde el Señor dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Este capítulo 6, que ojalá y se nos dé la oportunidad de estudiarlo a profundidad, el apóstol Pablo nos enseña que esa armadura es la que nos lleva a estar sometidos realmente a Dios.
Esa armadura que el apóstol Pablo describe ahí es el sometimiento que nosotros como creyentes debemos tener de Dios. Y es lo mismo que nos está enseñando Jacobo en estas dos palabras, de resistir al diablo. Entonces, podemos ver que para resistir al diablo debemos tener cerrados nuestros ojos y oídos, y en especial el corazón, a todas aquellas sugerencias y tentaciones que el diablo pondrá delante nuestro. Y esto solo podremos lograr cuando realmente usamos la espada que Dios nos da para defendernos. Debemos usar la Biblia, el conocimiento bíblico para defendernos ante la tentación y para realmente poder decirle no, para poder resistirnos al diablo, porque solo sometidos a Dios podremos resistirlo. Debemos doblegarnos al Señor. Y una vez el diablo venga a tentarnos, no logrará llevarnos a que pequemos. Solo así resistiremos a tal punto que él tendrá que huir. Y es lo que dice en la parte final este versículo 7. Acompáñenme nuevamente a Santiago capítulo 4 versículo 7 y vamos a exponer el último punto al cual le he puesto: el diablo huirá de nosotros, y que lo he basado en la parte final del versículo. Leamos Santiago capítulo 4 versículo 7 nuevamente, donde el Señor dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí podemos ver que el resultado al sometimiento y la resistencia al pecado es que el diablo tiene que huir de nosotros. El resultado de nuestra sumisión a Dios, la cual nos va a dar la fortaleza para resistir al diablo, es la que va a hacer que él tenga que huir. Pero para que esto suceda debemos tener en cuenta todo lo que hemos dicho anteriormente, todo lo que hemos venido recordando de la importancia que tiene el estudio de la palabra para conocer realmente la voluntad de Dios y someternos a ella. Aquí podemos notar que Jacobo no está hablando de que el diablo huirá de nosotros ni por el poder ni por la autoridad que nosotros podamos tener. Y en la actualidad, la iglesia ignora realmente estas palabras dichas por Jacobo, puesto que hoy vemos a la mayoría de creyentes o pseudo creyentes, falsos creyentes, reprendiendo y echando fuera al diablo. Que ese no es el mandato que encontramos en este texto. El Señor no nos manda ni a reprenderlo, ni a echarlo, ni a gritarlo. No, el Señor nos manda a someternos a Dios. Qué gran diferencia. Pero la iglesia de hoy sigue creyendo que por el hecho de asistir a una iglesia un domingo y días de semana, ya están por encima incluso del arcángel Miguel, de quien habla Judas en su epístola, quien no se atrevió a proferir maldición contra el diablo, sino que le dice: Jehová te reprenda. Pero quiero que leamos lo que dice Judas en su epístola en el versículo 9. En la epístola de Judas, el versículo 9, el Señor dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés,
no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí podemos ver que él lo único que hizo fue decir, el Señor te reprenda, la autoridad es del Señor. Y esto no es lo que se hace común en la iglesia de hoy. Sin embargo, el tema del que está hablando Jacobo, al decir estas palabras, precisamente que nos sometamos a Dios para lograr resistir al diablo. No nos está mandando a pelear contra el diablo. Lo que nos está diciendo es que para lograr resistir al diablo de la manera en que él tenga que huir, es sometiéndonos a la enseñanza que nos da el Señor. Es sometiéndonos a todo lo que enseña la Escritura. Y esto podemos llevarlo a la situación vivida por nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, en los versículos del 1 al 11. Acompáñenme, vamos a leer Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice el Señor en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y este texto muestra que nuestro Señor Jesucristo fue llevado para ser tentado. Y nos da una enseñanza para que nunca se nos olvide. Él está enseñándonos a que obedezcamos y lo imitemos. Porque nuestro Señor Jesucristo no empezó a gritar, ni a danzar, ni a hablar en lengua, ni a hacer ninguna de las cosas que vemos hoy para querer reprender al diablo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a la tentación que el diablo le estaba haciendo citando la Escritura. Y esto, precisamente, ¿por qué? Porque conocía o conoce lo que dice la Escritura. Nosotros no podríamos citar la Escritura para reprender al diablo y alejarnos o negarnos a caer frente a la tentación si no la estudiamos. Y algo que es todavía superior. Nuestro Señor Jesucristo no citó palabras que se llevara el viento. Él lo hizo mostrando que esas palabras estaban en su interior y que Él obedecía a esas palabras. O sea, que su vida estaba siendo dominada por la palabra de Dios. Esa es la enseñanza que debemos ver aquí.
Y es lo que nos dice Jacobo cuando nos insta y nos manda a que nos sometamos a Dios. Estas palabras que está usando Jacobo aquí y que están escritas en la Escritura, debemos aplicarlas en nuestras vidas en todo tiempo, así como el Señor las estaba aplicando ahí para resistir la tentación y mostrar cómo es que nosotros logramos tener la fuerza para decirle no a la tentación. Pero analicemos un poco. El texto nos dice que el Señor tenía hambre. ¿Y la primera tentación cuál es? Convierte en pan esas piedras. ¿Quién de ustedes, estando ahí, no hubiese dicho, oye, sí, verdad, no estoy haciendo nada malo? Es una piedra, la convierto en pan, me la como, obedezco la tentación, caigo ante la tentación facilito. Porque por lo menos yo creo que por nuestra naturaleza la mayoría hubiésemos convertido la piedra en pan y no lo hubiésemos comido. Hubiésemos desobedecido lo que el Señor dice en su palabra. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo cita la Escritura para que nosotros entendamos cómo debe ser nuestra sumisión. Para que nosotros podamos ver que debemos estar sometidos a Dios por lo que dice en su palabra. De esta forma, vemos que el diablo tienta a nuestro Señor Jesucristo 3 veces y al ver que no logra vencerlo, le toca irse, le toca huir. Esto mismo podría pasar con nosotros cada vez que seamos tentados. Si recordamos lo que la Escritura enseña y vivimos de acuerdo a la Escritura, tendremos la fuerza para decirle que no. Y de esta manera, el diablo, al no poder doblegarnos a su voluntad, tendrá que huir. Él huirá de nosotros, no porque yo sea superior a los demás, no porque yo tenga la fuerza superior y pueda doblegar al diablo, sino por la fuerza que tiene el Señor y que muestra a través de su palabra. Porque solo el Señor es todopoderoso. Él es quien tiene la potestad para vencer al diablo. Y dice Isaías que Él es quien levanta bandera contra el diablo. Entonces, debemos temer a Dios, debemos someternos a Dios para poder resistir al diablo y que éste huya de nosotros. Vamos a leer lo que dice Isaías en el capítulo 59, versículo 19. Para que veamos aún más que con nuestras fuerzas no podemos vencer la tentación ni al diablo, pero con las del Señor sí. Dice Isaías capítulo 59, versículo 19. Y temerá desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. O sea, el diablo siempre va a venir a tentarnos. De diferentes maneras, pero siempre estaremos siendo confrontados por el diablo con la tentación. Y dice la Escritura en Isaías que el Espíritu Santo es quien levanta bandera, es quien nos defiende. ¿Y cómo nos defiende? Pues viviendo una vida en obediencia a la palabra. Obrando en nosotros para poderle decir no a la tentación. Solo el Espíritu Santo tiene la fuerza para resistir la tentación del diablo y tiene la fuerza para someternos a Dios. Pero es nuestra responsabilidad
estudiar la Escritura. Es nuestra responsabilidad someternos realmente a Dios como lo manda el Señor en esta epístola escrita por Jacobo. Ya para concluir, solo quiero que tengamos presente que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos ha dado su espada, que es la Biblia, para que por medio del estudio de ella podamos acercarnos a Él, conocerle a Él y realmente estar sometidos. Esta es la única forma en la cual nos sometemos a Dios, estudiando y conociendo su palabra, conociendo lo que enseña Dios y cómo se revela a nosotros, y viviendo de acuerdo a la enseñanza que Él nos da. Solo así podremos resistir al diablo, al punto que al verse vencido huirá de nosotros. No existe otra manera. No es porque tanto grite, no es porque tanto hable, no es porque tanto diga, es por cuanto me someto al Señor. Debemos ser alimentados, estar llenos del alimento espiritual que el Señor nos da, para tener la fuerza suficiente. Si no, seremos débiles. Si no nos alimentamos, seremos siempre débiles ante la tentación y ante el diablo. Tengamos esto presente, mis hermanos. Eso es lo que realmente debe estar presente cuando entendemos y leemos lo que nos dice Jacobo en estas palabras. Debemos someternos a Dios siempre, en todo momento. Ya como aplicaciones, quiero dejarles 3 aplicaciones, de las cuales 2 son para nosotros los creyentes. La primera aplicación es que si realmente hemos nacido de Dios y queremos vivir una verdadera vida de creyentes, debemos someternos a Dios para lograr resistir al diablo y que éste huya de nosotros. Siempre, en todos nuestros días, debemos buscar tener ese momento de intimidad con nuestro Dios para lograr someternos a Él. La segunda aplicación es que para que podamos someternos a Dios, debemos resistir al diablo. Y para resistir al diablo, debemos estar sometidos a Dios. La única manera es conociendo lo que enseña su palabra, conociendo lo que Él ha dado para que le conozcamos y vivamos de acuerdo a lo que Él nos da, en lo que Él mismo llama la espada que nos da la fuerza para morir a la tentación. Y la tercera aplicación es para todo aquel no creyente que escuchó este sermón. Y quiero una vez más que tengan presente que la única forma de resistir al diablo y dejar de vivir esa vida en pecado es sometiéndose a Dios. Así que una vez más te invito a que vengas a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe para que Él sea tu Dios y Señor y puedas gozar de la vida eterna en Jesús y al mismo tiempo tener la fuerza para decirle no al pecado. Quiero invitar a todo aquel no creyente a que empiece a estudiar la Biblia, a que empiece a conocer a Dios a través de la revelación que Él nos ha dado para que le conozcamos. Solo así podremos decir que somos verdaderos creyentes, viviendo de acuerdo a lo que Dios ha revelado. El Señor añada bendición a su palabra y nos ayude a obedecerle estando sometidos a Él. Vamos a orar y demos gracias al Señor. Amantísimo Padre,
Señor Todopoderoso, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Padre, hoy te glorificamos y te alabamos. Te damos gracias, Señor, porque tú una vez más nos recuerdas que debemos estar sometidos a ti. Nos recuerdas que tú eres quien nos das la fuerza para morir a nuestro pecado, para morir a todo aquello que te contradice, a todo aquello que es contrario a ti, Señor. Ayúdanos a obedecerte, a estar siempre sometidos, a glorificarte y exaltarte. Padre, hoy nos rendimos ante ti, pidiéndote perdón por todos aquellos momentos que hemos puesto nuestro trabajo, nuestras vidas, nuestros hogares y todo por encima de ti, Señor. Ayúdanos a darte el primer lugar a ti en obediencia, Señor, a buscar esos momentos de intimidad contigo y a servirte a ti en tu iglesia para tu gloria, Señor. Gracias, amado Dios, porque tú una vez más nos reprendes para instruirnos y hacernos más a la imagen de Cristo. Gracias, amado Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, mis hermanos.